Entiendo. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Claudia Molina. Soy estudiante de octavo semestre de Comunicación y Periodismo. Hoy, 9 de marzo del 2021, tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a este conversatorio, que es en ocasión del Día Internacional de la Mujer, marco en el que platicaremos sobre el tema Mujeres en los medios, aportes y retos. Para ello, contamos con la presencia de nuestras tres invitadas, a quienes nos compartirán sus experiencias y trayectoria en los medios de comunicación. Saludo con agrado a la licenciada Matilde Rico Pizano, profesora de la asignatura Seminario Taller de Radio en nuestra licenciatura. También nos acompaña la maestra Esther Arzate Huitrón, profesora de la asignatura titular de la materia Seminario Taller de Prensa. Gracias, buenas tardes. Y además contamos con la participación de Nancy Enríquez Favela, egresada de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, con una amplia trayectoria en la prensa escrita, radio y televisión. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidas y muchas gracias por concedernos este tiempo para nuestro conversatorio, que será una gran oportunidad para platicar y conocer cómo ha sido para ustedes desarrollarse profesionalmente en los medios de comunicación desde su perspectiva como mujeres. Para dar inicio, permítanme dar la lectura de la síntesis curricular de la maestra Matilde Rico Pizano. Es egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo colectiva ENEP, ahora FES Aragón. En 1989 ingresó al Grupo Radio Centro como productora y por decisión de la empresa dejó de presentar sus servicios en mayo del año pasado, 31 años interrumpidos. Ha dirigido un sinfín de programas con personalidades de la talla de Sergio Sarmiento, Jaime Almeida, Marisa Escribano, Paco Prieto, Germán Figuerado, Manuel Payares, Romano Ariel, entre muchos más. Su último programa como productora en esa radiodifusora, fue en el 2020, Nuevo Amanecer, programa con mucha audiencia según reportes de rating. También participó al aire como coconductora al programa Los Productores del Grupo Radio Centro. A lo largo de su trayectoria ha obtenido varios premios, tanto en lo profesional como en lo académico. Para citar algunos, en 1994, campaña El Mensajero de la Salud, obtuvo segundo lugar en el DF, ahora Ciudad de México, y finalista en la República Mexicana, otorgado por la Secretaría de Salud, Cámara de la Industria de Radio y Televisión y Asociados Radiodifusores del Valle de México. En 1998, quinto concurso de tesis sobre el radio comercial, misma en la que se tituló en esta escuela, obteniendo el primer lugar, organizado por la ARVM. Desde ese mismo año a la fecha se desempeña como profesora de la asignatura en radio en esta institución. Un honor contar con su asistencia, licenciada Matilde. Muchas gracias y permíteme cederle la palabra para iniciar este conversatorio. Mujeres en los medios, aportes, retos. Por favor, maestra. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Si me pueden ayudar de favor con la presentación, yo tuve un problema acá con el sistema y si me pueden apoyar de favor. Sin antes, bueno, vamos a iniciar. Efectivamente, yo llego a Grupo Radio Centro en 1989. Ahí tengo mi inicio con un grupo de personas, incluyendo a los directivos, a los jefes de esa empresa en aquel entonces. Y bueno, eran hombres y era gente con la que yo trabajaba bastante ya grande, que yo era prácticamente una jovencita, una niña para ellos. Yo no sé si esto de una u otra manera, nosotros como mujeres darnos a respetar, ellos en esa situación, bueno, también me consideraban como muy pequeña, como alguien que había llegado a la empresa recomendada, y bueno, así fue como de una u otra manera, pues yo llegué a una empresa donde prácticamente pues era un ambiente de hombres. Mujeres en aquel entonces pues nada más había salido Raquel Castro había salido de la empresa y nada más había una mujer en la locución. O sea, prácticamente estábamos hablando de una mujer en los medios, como locutora, y como productora pues éramos prácticamente 4 mujeres entre todo un panorama de hombres que no eran malintencionados, no eran maliciosos, sí cuchicheaban porque sí a veces se reían de nosotras 4 mujeres que éramos el resto de la empresa. Pues sí, efectivamente sí se reían. Nosotros no sabíamos por qué se reían, por qué ese ámbito de risas, no sé, a lo mejor mal peinadas,
a lo mejor nos criticaban los zapatos o a lo mejor nos criticaban los jeans. No sabemos exactamente qué era de lo que se reían, pero sí no era una risa malintencionada, vaya, era una risa de algo que les llamaba a ellos la atención y que les causaba esa circunstancia. Posteriormente, en 1990, de esas 4 mujeres que estábamos en producción, 2 nos tocaba hacer un enlace a un rancho. En esa ocasión, pues la que realmente le tocaba no podía ir. Entonces me tocó a mí acudir, y fue al rancho de los Tres Potrillos con una mesa redonda, digamos, prácticamente en ese viaje de puros hombres y nada más yo de mujer. Recuerdo perfectamente que fueron si le pueden adelantar a la presentación, de favor. En ese entonces, a la siguiente, de favor. En ese entonces, pues no, los directivos de la compañía disquera eran hombres. Ajá, el gerente de la estación con la que yo iba, pues hombre. En sí, todos los que íbamos en ese viaje a ese lugar, pues eran el 99% hombres y nada más una servidora. En esas circunstancias, pues bueno, uno se da a respetar. Como ustedes ven la imagen, es gente grande, los 2 jóvenes hijos de la compañía disquera, y todos muy atentos, muy amables. Les llamaba mucho la atención que para esas fechas una mujer pudiese viajar. Era muy, en esa época, pues la mujer como que no era muy de andar reportereando todavía, ni mucho de andar en este medio de circunstancias. Pero bueno, hubo mucho respeto y eso, pues ahora sí que se aplaude en ese sentido. La siguiente, de favor. Aquí ustedes ven el convivio, no ninguna mala intención. Y en la siguiente, de favor. Nosotros aquí vemos, ustedes han escuchado la noticia, los informativos, y bueno, ustedes aquí pueden observar que no hay esa mala intención de parte de un caballero, de parte de un hombre, como sucedió o lo han comentado en los últimos días. Entonces, era un ambiente totalmente diferente. Era un ambiente donde a la mujer se le respetaba, y a lo mejor, pues sí, en algunos otros medios, no quiero decir que no, como por ejemplo a lo mejor la televisión, había ese sentir, pues esa a lo mejor hasta violación hacia la mujer. En ese sentido, en esa época que yo vivo en la radio, en mis inicios, pues no, o sea, era un cuidado, era la hija de quienes trabajaban ahí, por ejemplo. Adelante, de favor. Ajá, aquí quiero mostrar algo que es bien importante. Nosotros fuimos los pioneros en las serenatas, y bueno, en las serenatas, pues lógicamente es un horario nocturno. Aquí nosotros trabajábamos alrededor de 12 a 2 de la mañana, y bueno, ahí como ustedes pueden observar, era una serenata a la señora que está ahí con su hija, y todo el demás equipo, pues prácticamente hombres. Nada más yo de mujer, que quien dirigía al conductor. Ustedes pueden observar una persona grande, y es muy difícil que una mujer pueda dar una dirección o pueda estar como productora para un hombre. Ajá, en ocasiones no quieren acatar las indicaciones. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que tienen toda la experiencia del mundo. Aún sin embargo, había ese respeto hacia con una servidora. La siguiente. Aquí, en esa época, estamos hablando de 1991, esos personajes que ustedes ven ahí, pues son la gente más joven que trabajaba en esa empresa en ese entonces. Estamos hablando de Sergio Sarmiento, de Paco Prieto, de Juan María Naveja, y bueno, pues ellos eran los más jóvenes que estaban en ese lapso en Grupo Radio Centro con un programa informativo. Yo era la asistente, el productor era el conductor de la toma anterior. Ajá, pero ¿qué pasaba ahí? Que el conductor, el productor no llegaba, no llegaba para hacer la producción, y bueno, yo tenía que hacer el papel de la producción, tenía que hacer el papel de la asistencia, de la cuestión de los llamados, de los invitados. Todo ese era mi carga de trabajo. Ellos colaboraban mucho conmigo, me decían, ahora te echamos la mano con esto, bueno, sí hubo mucho apoyo de parte de ellos.
Nunca les escuché una grosería, por ejemplo, en el caso de Sergio Sarmiento, que pues actualmente también los tres son mis amigos, y en el caso de Sergio Sarmiento, que tenemos mucha comunicación, pues lo más que yo alcancé a escuchar con un compañero grabador operador, pues era una de esas cosas del Kama Sutra y situaciones así, pero pues no, como yo no entendía, no había tan afore el internet en ese entonces, pues ellos nada más les daba risa, que yo no entendía. Ajá, pero no había violencia, no hacia mi persona, no había agresión, no había ninguna mala intención, y bueno, ese era el papel fue mi papel como mujer dentro de los informativos. Adelante, de favor. Bien, aquí fue una etapa muy importante, aquí en 1994 llegamos a este edificio nuevo a Constituyentes y bueno, aquí efectivamente se incorpora a lo que fue Radioprogramas de México y aquí llega otro personal, otro personal mucho más joven, combinado con algunos ya conductores mayores. Adelante. La siguiente, de favor. Creo que ahí hay un problema técnico, pero bueno, vamos a darle una situación. Aquí, por ejemplo, cuando llegan los de Radioprogramas de México, llega un conductor y ese conductor, pues, era una persona con mucha experiencia, ya mayor, y bueno, estaba bajo mi dirección y le costaba mucho trabajo acatar algunas indicaciones y al final de cuentas, pues tenía que terminar haciéndolas. Adelante, de favor. Es lo que les mencionaba, una personalidad ya grande, ya no está con nosotros, el señor Manuel Payares, un ícono de la radiodifusión en México. Adelante, de favor. Aquí exactamente en ese edificio, bueno, surgió un programa que se llamaba Nuevo Amanecer, terminó en 2020 por criterios de la empresa. Y bueno, ustedes al fondo verán al conductor, una persona más joven, y a ellos les cuesta mucho trabajo seguir las indicaciones de una mujer, y yo creo que ese es un logro muy importante de nosotras las mujeres, que bueno, ya en los medios de comunicación hemos avanzado. Adelante, de favor. Efectivamente, aquí nos encontramos con otro evento. Este evento era de los nocturnos, y era un horario de 12 de la noche, es decir, 0 horas, de las 0 horas a las 6 de la mañana, un evento nocturno en el Gran Foro. Y bueno, aquí el papel de la mujer era muy importante por el acercamiento, o sea, no porque yo lo diga, sino porque es el acercamiento hacia los invitados, hacia la de otros países. Bueno, pues era el acercamiento de un locutor joven y de una mujer acercándose a la gente que nos acompañaba. Siguiente, de favor. Aquí quiero retomar algo muy importante, el papel de la mujer ahora en la locución. Yo creo que es algo muy acertado, ya las mujeres hemos avanzado en este camino, hemos avanzado tanto que bueno, ya anteriormente, como yo bien les mencionaba, en los años 80, pues eran muy pocas mujeres, sí había actrices en lo que eran radionovelas y por ejemplo, pero bueno, ya aquí la situación pues ya es diferente. Ustedes checan el cuadrante, por ejemplo, pues ya van a encontrar muchas voces femeninas, con mucho criterio, muy profesionales y no sin ningún acontecer que les haya marcado alguna cuestión muy difícil en su carrera. Adelante. Aquí lo que yo les mencionaba, la locución de la mujer, pues, va en pie, muy adelante. Yo creo que dentro del medio de comunicación, en este caso la radio, pues la mujer ha sido un avance muy crítico, muy importante para llegar a hacer las voces femeninas de la radio. Siguiente. También dentro de lo que fue la comunicación radiofónica, bueno, pues también tenía yo, alternaba con la cuestión de la docencia y bueno, pues también doy clases en
en la escuela, donde tengo, si gustan adelantar unas dos, donde tengo también compañeros maestros, compañeras, amigas muy entusiastas, con mucho respeto. Si pueden pasar la siguiente con mucho respeto, donde somos un gran equipo, todos somos un gran equipo, somos grandes compañeros, somos grandes amigos y todo, nunca voy a dejar de menos esa situación, el respeto hacia la mujer. Aquí quiero mencionar dos cosas bien importantes. Si se regresan una anterior, de favor. Hay 3 mujeres de las cuales yo tengo muchas mujeres, pero aquí voy a hacer mención de 3 que son importantes y que han marcado auge en la carrera de la mujer en este sentido de los cambios de la igualdad. Aquí les voy a hacer mención de Anabel Ortiz, una persona que se encarga de su profesión, el boxeo, y que ha llegado pues a otros países, ha llegado marcando pauta con su carrera profesional, y que bueno, eso es la lucha que día ella se promueve. La siguiente. Aquí lo que yo les quiero mencionar es de una actriz que a través de su carrera y su lucha por seguir su camino ha llegado pues a grandes telenovelas, por ejemplo, donde, por ejemplo, la de Mirada de Mujer, donde se abrió las puertas en muchas partes del mundo, y bueno, eso es muy importante para ir abriendo nosotros camino en esa situación. Adelante. La siguiente, de favor. Muchas veces nosotros hablamos, gritamos, vamos a mítines, vamos a las marchas, pero realmente no sabemos cuál es el punto, o en algunas ocasiones inclusive han entrevistado a gente que va a las marchas y pues no saben ni por qué va o qué es lo que está conmemorando o qué, por cuál objetivo es el que va. Aquí quiero mencionar algo muy apremiante de una señora que en su época pues fue activista, que el hecho de que le hayan puesto la nacha no fue ni por su familia, ni por sus amigos, ni por sus compañeros, sino fue por una situación precisamente de gobierno. El gobierno fue en esa época, en 1968, fue quien le puso la nacha. Esa es una persona que para mí podría ser un ejemplo de lucha, de que está activa, de que pues es la única mujer que ahora está en esta situación, que está como miembro activo, y bueno, fue detenida 3 veces, desafortunadamente así son las leyes en nuestro país, fue sin haber cometido algún delito, más que el único situación que ella manifestaba pues era la expresión. Dentro del camino como mujer en los medios de comunicación, en la radio, pues este es un hecho bastante importante mencionarlo, de que bueno, nosotros a través de esa lucha de conocimiento, pues hemos abierto otro camino diferente. Siguiente. En cuanto a los aportes y los retos que yo les puedo brindar a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo, pues hay que marcar algo muy singular. Una cuestión es de que nosotros tenemos que respetarnos. Primero, como mujeres, pues nos tenemos que respetarnos, tenemos que brindar apoyo entre nosotras mismas, no esperar a que alguien haga las cosas por nosotros, porque no las van a hacer. Simplemente o no les interesa o no está en su objetivo hacerlas. Entonces, mi aporte es con todas las mujeres, compañeras, que nos encontramos en el camino, pues cuidarnos nosotras mismas, respetarnos nosotras mismas, ser dignas de nosotras mismas. Y bueno, nuestro reto es luchar y seguir luchando por lo que queremos alcanzar. No hay de ninguna otra circunstancia que nosotros no podamos marcar en esta situación más que seguir luchando, ser profesionales, estudiar, y tratar de nosotros mismas marcar esa pauta hacia lo que nos quieren hacer diferentes. Ahí nosotros poco a poco vamos marcando esa igualdad, y sobre todo tendríamos que pues marcar una situación muy fructífera, que no hay que callar esas circunstancias, que no hay que llegar a una violencia.
Y a los hombres, pues que nos están escuchando, que nos están viendo, a los hombres yo creo que lo único que les podemos pedir entre muchas cosas más, pero la primordial es que nos respeten como mujeres, que nos respeten como profesionales, que nos respeten a aquellas que, por ejemplo, tienen un puesto público, que todo mundo sea respetado como mujer. Esa es mi aportación, esos son mis aportes, esos son mis retos en este conversatorio. Muchas gracias, maestra Matilde. Creo que nos mostró una gran perspectiva para nosotros que somos estudiantes y sobre todo en radio, que es usted laboral. Como mencionamos al inicio, contamos también con la presencia de la maestra Esther Arcete Huitrón, de quien procedo a leer su semblanza curricular. Maestra en Comunicación Empresarial por la Universidad Latinoamericana y licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó un diplomado sobre actualización periodística por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el diplomado en Derecho Energético en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Es profesora de asignatura de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y directora general de la ACA Comunicación y del portal informativo Arsate Noticias. Forma parte de la red de bloggers de Forbes México Online, donde aborda temas de la industria energética. Fue reportera en los diarios El Nacional, 1+1, así como las agencias de noticias Notimex, donde cubrió la fuente de información general, negocios, finanzas y energía de 2017 a 2013. Fue titular de la fuente de energía para el periódico especializado El Financiero. Participó en el reportaje que ganó el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo 2009 en la categoría Reportaje en Prensa Escrita por el trabajo 3 años de crisis, publicada el 1 de septiembre del 2009 en el periódico Financiero. En el 2010 ganó el primer lugar del Premio del Periodismo Procobre México, Cobre en Energía Eléctrica y Vivienda Sustentable, al que convocaron Procobre y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, conocido como FIDE. En el 2011 obtuvo el primer lugar del Premio de Periodismo Siemens 2011, Tecnologías Verdes y Desarrollo Sustentable. Ese mismo año se hizo acreedora al primer lugar en la categoría de Periodismo de Oportunidad de primer reconocimiento al trabajo periodístico sobre energía, otorgado por Gas Natural, Fenosa, y en el 2013 ganó el segundo lugar en el concurso convocado por la misma empresa. Por favor, maestra, le cedo la palabra. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este conversatorio. Gracias al maestro Edgar Lara, al maestro Leonardo Velasco, por supuesto, y también pues gracias por compartir este panel, maestras Nancy y Matilde. Pues muy contenta de participar, y decía mi mami, cuando hables, habla claro para que te entiendan, habla fuerte para que te escuchen, y habla breve para que te lo agradezcan. Así que yo trataré de ser breve en esta participación. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues voy a comenzar. ¿En dónde estamos? Es una pregunta que yo les haría a todos en términos de ¿en dónde estamos las mujeres? Pues porque somos mayoría en México, ¿verdad? En México somos más de 126 millones de habitantes y más del 51%, casi el 52% somos mujeres, así que somos mayoría, pero no lo estamos reflejando así en nuestros ámbitos diversos. El año pasado la legislatura de la paridad determinó que el tercer mes del año, marzo, sería dedicado a la reflexión para las mujeres, a las demandas, a la mayor seguridad, para la justicia y bueno, para promover la igualdad, erradicar la violencia, y sin embargo, pues leyes se aprueban, legislaturas se aprueban, legislaciones, disposiciones legales, y la situación es que la violencia continúa, y pues yo diría que en todos los sectores. La maestra Matilde decía
que ha vislumbrado muchísimo respeto en los medios y creo que es generalizado, pero están ahí los problemas, continúan los problemas de violencia, 10 mujeres asesinadas cada día y veía yo datos recientes que incluso hablan de 11 y hasta 12 mujeres que siguen asesinando en México en calidad de feminicidios, o sea, por ser mujeres, que es lo verdaderamente crítico, yo creo, para el país. Y bueno, pues ¿cómo estamos en el periodismo? De acuerdo al INEGI, en México hay 44,364 personas que ejercemos como periodistas. Lamentablemente ahí no somos mayoría, ahí sí nuestra balanza se mueve por muchísimo, ¿no? Ahí somos apenas el 28,6% de quienes ejercen el periodismo en México, lo que significa que la política editorial, que los espacios, que la participación tanto en medios digitales, electrónicos, escritos, sigue siendo prevaleciente la figura de los hombres y por supuesto sigue prevaleciendo la visión de los hombres. 73% de las trabajadoras de medios de información en el país han sufrido alguna situación de acoso sexual en su trabajo. Esto de acuerdo con un estudio de Acoso Data donde encuestaron a más de 500 mujeres. Y bueno, hablan de que el acoso sexual en los medios periodísticos, las formas más frecuentes son la vestimenta, o sea, por cómo me visto, me acosan, ¿no? Que a veces hasta hacen sentir culpable a las mujeres por vestirse de cierta forma. Las miradas lascivas que a veces lastiman, que a veces incomodan también a las mujeres. Los comentarios sexuales, por supuesto, que van más allá de un piropo, ¿no? Yo creo que a las mujeres nos encanta sentirnos reconocidas, nos encanta que nos digan que nos vemos bien, que nos vemos guapas, que este día nos vemos más radiantes, qué sé yo, pero los comentarios sexuales que tienen un doble sentido, que suenan vulgares, en las que se les nota inmediatamente esta lascividad, es la que lastima, es la que molesta, es la que perturba a la mujer. Yo creo que no solamente aquí lo reflejan las mujeres en el ámbito periodístico, pero creo que eso lo sentimos todas, ¿no? Por supuesto, las palabras en doble sentido que muchas veces pues, que pueden causar la risa o pueden causar la burla, pero que están ahí y que sí influyen en la manera en cómo nos sentimos las mujeres. Y por supuesto, pues ya los tocamientos, ¿no? Y ya no hablamos del abuso sexual que también puede darse en estos casos. Pues yo que les puedo decir, el 63% de las encuestadas identifica que son acosadas por sus compañeros de trabajo, ellos son sus agresores y me parece muy grave, ¿no? Que sea una tasa tan elevada porque uno pensaría que son los jefes directos o que son las personas que tienen una jerarquía más elevada que la nuestra. Y no, en este caso la mayoría de los acosos ocurren por parte de compañeros que están en el mismo nivel regularmente. El 49% son acosadas por sus jefes directos, los que decía, bueno, pues cuando condicionan un ascenso, un salario, una mayor participación en un proyecto, etcétera. Y el 43% de las reporteras y las fotógrafas son acosadas por su fuente, o sea, son acosadas por las personas que van a entrevistar, por los entrevistados, etcétera. Lo cual es una situación muy grave. Yo de manera particular les comento, pues realmente no he sentido ese acoso, probablemente lo vislumbré cuando inicié mi carrera y tal vez tenía que ver justamente con la inexperiencia, con la corta edad que uno puede tener. Sin embargo, creo que las mujeres en el ámbito periodístico cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más mecanismos de defensa, cada vez tenemos pues más armas
más herramientas para poder poner esos límites, para poder poner esas barreras, para pedir respeto y en otros casos hasta exigirlo, ¿no? Gracias, yo digo, gracias a todas esas mujeres que han luchado porque nosotras las mujeres tengamos ahorita la oportunidad de estudiar, porque podemos votar, porque podemos trabajar, porque podemos usar pantalones, porque podemos ejercer nuestra sexualidad, porque podemos incluso, pues, recurrir al aborto si es que se necesita. O sea, todo eso ha sido por mujeres aguerridas, por mujeres contestatarias, por mujeres que han estado siempre ejerciendo todas estas acciones para que nosotros podamos ejercer el derecho que tenemos, pues, y que nos habían quitado, pues, nada más por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, creo que en ese sentido en México tenemos mucho por avanzar, tenemos mucho por trabajar, pero también yo, pues, regularmente me gusta infundir mensajes de aliento, mensajes de optimismo. Y yo creo que, pues, contra estas cifras que son negativas y con las que todavía tenemos que trabajar y ir posicionándonos y ir ganando todavía más derechos, los derechos que tenemos solamente por ser seres humanos, por ser individuos y no solamente por ser mujeres, pues yo les diría que hay mujeres famosas en los medios de las cuales, pues, nos guste o no su estilo, nos guste o no su política editorial, nos guste o no su medio, pues creo que están ahí y están ejerciendo un liderazgo y una capacidad de construcción de opinión muy importante, ¿no? Hablo, pues, de un Alma Guillermo Prieto, esta periodista tan relevante que no vive aquí en México, pero que es mexicana y que forma parte de este periodismo crítico que podemos ejercer afortunadamente todavía en México, una Paola Rojas, una Denise Merkel, una Adela Micha, una Carmen Aristegui, ¿quién más? Y Lidia Cacho, por supuesto, Beatriz Pajés de la revista Siempre, la Lolita Ayala, que ya no la vemos, pero que abrió brecha y que para las mujeres periodistas, María Inés Sáenz, Lolita de la Vega, Anabel Hernández, Mari Carmen Cortés, aquí de la sección económica, en fin, creo que mujeres famosas que están posicionadas en los medios podríamos mencionar, digo, aquí yo rescaté una de las más conocidas, de las que más seguimos, de las que más tendencias marcan en las redes sociales, pero pues detrás de ellas están los equipos de producción, de guionistas, maquillistas, camarógrafas, fotógrafas, o sea, hay muchas mujeres que realmente están trabajando en los medios y que hacen que la visibilidad que han ganado estas mujeres pues sea cada vez mejor, ¿no? Pero yo diría, pues no solamente hay mujeres famosas, yo pongo aquí a muchos ejemplos de mujeres exitosas que están ejerciendo en el periodismo, en el ámbito en el que yo me desempeño, que es el económico, el de la minería, el energético, una Carla Galarce en Guerrero, una Nayeli González aquí en el Excelsior, Miriam Castro de Milenio, Adriana Urrea de Notimex, una Margarita Jasso de 24 horas, una Mayra Martínez de Oaxaca, una María Inés Camacho de Asir, una Rosalía Lara de Expansión, una Mayela Córdoba de Reforma, Pilar Juárez de Milenio, Susana González de La Jornada, Iván Melgar de Imagen, Aleli Lara en Querétaro, Yolanda Morales en El Economista, Paula Reyes en Arzate Noticias, o sea, qué sé yo, o sea, creo que la lista sería interminable y bueno, yo aquí las menciono porque son amigas, son compañeras, son periodistas que en el día a día están trabajando, que se levantan temprano, que hacen el esfuerzo por estar comunicando de manera diaria, de manera continua, algunas de ellas con hijos, otras de ellas sin hijos, unas solteras, unas casadas, unas de editoras, unas de reporteras, unas de jefas de información, o sea, las mujeres estamos ahí, estamos trabajando todos los días de manera continua y creo que eso es lo importante.
¿qué les podría decir yo? ¿He sido víctima de acoso? Pues por supuesto que he sido víctima de acoso en muchos de los niveles, no solo como periodista, también como estudiante, ¿no? Cuando viajaba en el metro o eh, cuando quise ascender en un trabajo, etcétera. Pero creo que no nos tenemos que quedar con eso. Creo que las mujeres somos mucho más fuertes, somos mucho más poderosas y podemos reflejar nuestro trabajo, comunicarlo y ir ganando estos espacios que hemos ganado en los medios. Yo me siento muy orgullosa. Yo, cuando hablo de los salarios en los medios de comunicación, por lo menos yo no he sentido esa brecha salarial, no la he vislumbrado, mucho menos ahora veo que haya diferencias entre mi trabajo y el trabajo que ejercen los hombres. He tenido jefas y he tenido jefes y créanme que yo no distingo entre la capacidad de uno y otro, porque cada uno tiene su toque especial, cada uno tiene su estilo, y para mí eso no ha significado, y tampoco he sentido que mi capacidad se vea limitada o que se vea comparada con la capacidad que pueden tener los hombres, y creo que eso ya es decir mucho. He tenido muy buenos compañeros de trabajo y he tenido, por supuesto, buenísimas compañeras de trabajo en el Financiero, que fue uno de mis medios últimos en el que participé. Pues la mayoría de los equipos éramos de mujeres, y éramos mujeres muy participativas, muy colaborativas, muy trabajadoras, con muy buena vibra. Entonces se notaba, e incluso yo podría decir que hasta se notaba mejor el trabajo en comparación con otras áreas donde había más hombres, pero no quiero poner eso a discusión. Yo lo que quiero mandar como mensaje es que los hombres y las mujeres nos complementamos, y que la mujer en los medios de comunicación ha aumentado su presencia. No es suficiente, pero creo que va avanzando de manera consistente. Y cuando hablan de la paridad, a mí es un concepto que no me gusta mucho, porque, por ejemplo, pues buscaron la paridad en el Congreso de la Unión, y ahorita pues tenemos prácticamente la mitad de diputadas y la mitad de diputados, y eso no garantiza que las diputadas o que los diputados sean buenos por la cantidad que hay, ¿no? Por el 50-50. A lo mejor las mujeres son tan buenas, son tan efectivas, son tan eficaces que tendrían que pedir más espacios que el 50%, ¿no? Se me ocurre. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que las capacidades no están medidas en función del sexo, y yo creo que tendríamos que estar trabajando todos por un mundo en el que no haya sexismo, en el que todos nos veamos como iguales. Y hablo en este caso, pues de medios públicos, ¿no? Pongo aquí como ejemplo a San Juana Martínez, una periodista que trabajó en Proceso y que fue designada como directora general de este medio que se fundó en el 68, y pues lo tiene prácticamente eliminado ese medio. O sea, no solamente llegó a combatir un sindicato que tenía muchas irregularidades, que cometía muchas irregularidades, sino que agarró parejo y destruyó no solamente el sindicato, destruyó la agencia. Prueba de eso es que tiene más de un año en huelga y es una mujer. Y entonces, ¿por qué tenemos que apoyar a esta mujer? ¿Solamente por ser mujer? Yo lo dudo, ¿no? Aleida Callejas, al contrario, en IMER, que también es un medio del Estado, en donde él ha hecho que el crecimiento de la audiencia supere el 150% durante estos 2 años de gestión. Me parece buenísimo, y bueno, y no es que sea mujer, es que simplemente tiene capacidades y tiene habilidades y ha sabido ejercer ese liderazgo. O Lidia Camacho, que también es la directora de Televisión Educativa, y pues por lo menos lo que leí en los últimos días es que su puesto está en la tablita, está en la incertidumbre, pues justamente porque la vincularon con Andrés Roemer, acusado de presuntas violaciones hacia mujeres, ¿no? Entonces,
lo que quiero decir con este ejemplo únicamente de las mujeres que designó Andrés Manuel López Obrador para el caso de los medios públicos es que no por ser mujer garantizan buenos resultados. Entonces, no por ser mujer tendríamos que pedir la paridad. Perdón, pero si una organización funciona con el 90% de mujeres, no importa que pidan paridad, si es el 90 o si es el 100% que funcionen con mujeres, así tiene que ser. Y si otra organización no funciona más que con el 10%, ¿por qué han de pedir paridad? Creo que la paridad no es un buen concepto. Creo que tendríamos que hablar de equidad y tendríamos que hablar de igualdad. Entonces, pues yo hasta aquí dejo, que quedo abierta a las preguntas y les agradezco, espero haber sido clara. Muchas gracias, maestra. Apreciamos mucho su perspectiva de ser mujer, tanto en lo personal como en lo laboral. Entonces, toca el turno de nuestra invitada Nancy Enríquez Favela, alumna egresada de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón, quien doy lectura a su semblanza curricular. Egresada de la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y posee un diplomado en Comunicación Estratégica, Política y Social por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Fue coordinadora de noticias en el noticiero matutino y vespertino de Radio Mexiquense en el 104.5 FM de Valle de Bravo, además de editora de publicidad y posteriormente reportera de la Fuente de Seguridad y Justicia en Milenio, Estado de México. Docente de diferentes materias en el Colegio de Bachilleres del Estado de México, plantel Temoaya, corresponsal del periódico Reforma en el Valle de Toluca y reportera de la Nota Roja e Información para el periódico Metro, coordinadora de información en la revista Voto en Blanco, enfocada en temas electorales y la política de Valle de Toluca para el periódico Milenio. En el ámbito de comunicación trabajó para la agencia Bipower, cubriendo las actividades públicas de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Rosario Robles Berlenga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano, y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, formó parte de la de Comunicación Social, donde se desempeñó como reportera, además de coordinadora del programa de radio Nuestros Derechos, para que fungió como conductora de las cápsulas transmitidas en televisión mexiquense. En comunicación digital fue community manager de las cuentas institucionales de la Secretaría de Turismo del Estado de México, donde posicionó el hashtag Enamórate del Edo de México, así como la coordinación de las cuentas personales de la entonces titular Evelyn Osorio Jiménez. Actualmente se desempeña como coordinadora de comunicación social en instituciones públicas, primero del Ayuntamiento de Temoaya y después del Ayuntamiento de Tenango del Valle, en donde realiza diversas actividades enfocadas a promocionar el trabajo de las autoridades en los respectivos municipios y generar un enlace de vinculación entre sociedad y gobierno. Por favor, te cedo la palabra, Nancy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo para platicar sobre la ponencia Mujeres en los Medios, Aportes y Retos. Me siento muy orgullosa de participar al lado de mujeres con tanta trayectoria y pues que han mostrado también que en esta trayectoria que han cursado han abierto los caminos para nosotras las mujeres que estamos iniciando y encaminándonos a esta tarea tan importante que es la de informar. Pues hoy yo me siento muy orgullosa de estos hechos históricos que están marcando nuestra participación en los medios de comunicación. Ayer vivimos nuevamente un 8 de marzo histórico y hoy continuamos con esta que no nada más vislumbran el trabajo de las mujeres, una mayor participación femenina. Este 8 de marzo, como hace un año y como todos los años pasados, las mujeres salimos a las calles a marchar, a gritar ya basta, y yo me sumo a este grito y a esta exigencia de un alto a la violencia, de un alto al acoso, de la violencia feminicida, de los feminicidios, de todo tipo de agresiones que nos vulneran como mujeres.
También me sumo a un trabajo periodístico más igualitario, más libre de violencia, porque así como lo mencionaban mis compañeras, si bien no todas en todo momento somos violentadas en nuestros derechos humanos, desde mi trayectoria a mí sí me ha tocado vivir diferentes tipos de violencia y también tipos de censura, los cuales vulneran mi trabajo como periodista. Pues yo les voy a platicar un poco sobre este tipo de acciones en las que yo me he visto violentada a lo largo de 10 años de trabajo en los que he trabajado en radio, en la prensa escrita. Y pues también dar un poco de aporte que necesitamos más trabajo en los medios de comunicación con perspectiva de género y de derechos humanos, ya que las coberturas, como en el caso de Ingrid, que se suscitó hace un par de años, que dio pauta a una ley que fue aprobada recientemente, que este tipo de coberturas ya no vulneren el derecho de las mujeres que son violadas, que son violentadas o asesinadas y que son expuestas en la vía pública y no son de comunicación las estamos exponiendo esta exigencia de contar con protocolos de perspectiva de género y protección a los derechos humanos en los medios de comunicación y sobre todo capacitar a nosotras como mujeres, como trabajadoras de la información y a nuestros compañeros hombres que están realizando la labor de informar, pero sí les hace falta mucha sensibilidad y lograr así un periodismo libre, igualitario y con perspectiva de género y de derechos humanos. Pues yo les quiero platicar que a lo largo de 10 años de trayectoria me ha tocado cubrir diferentes tipos de casos como de feminicidio principalmente, como lo son el de la pequeña Fátima, que a través de esta ponencia también les rindo un homenaje a todas las pequeñas mujeres que han sufrido violencia y violencia de género y violencia feminicida y que nosotros como medios de comunicación hemos coadyuvado a revictimizarlas. También me ha tocado cubrir casos como el de Jessica en Otzolotepec, el de Yasmina en Xonacatlán, el de Pamela Temoaya, el feminicidio de la pequeña Valeria en Melchor Ocampo, el Pupita en Escualcoyo o de Pequeña María en Valle de Chalco. También me han tocado casos indignantes para la sociedad, como los que llamaron mediáticamente a los monstruos de Catepec y el monstruo de Toluca, quienes acaban con la vida de más de 30 mujeres y que nosotros, en lugar de abordarlo con una perspectiva de género, lo hicimos nada más por el tema mediático y por el tema de un feminicida multiserial que estaba aquí en el Estado de México, en la parte de Catepec, y otro acá en la ciudad de Toluca, o en la zona de Toluca. Estos casos indignan como periodistas y porque nosotras nos vemos obligadas o a lo mejor por cumplir con la nota nos vemos en la necesidad de cubrirlos, pero faltando un poquito a la ética periodística en la que tenemos que darle un tratamiento a la información antes de ser publicada. Y más en un país en el que de por sí ya es difícil realizar nuestra labor y además estamos exponiendo en este país a las mujeres. Pero también indigna porque como mujer también tenemos trabajo como periodistas. Muchas de nosotras, reporteras sobre todo, salimos a trabajar en condiciones en las que no se nos cubren nuestros pasajes, no se nos cubre la gasolina del carro. Bueno, esa es una realidad que a mí me ha tocado vivir y estamos siendo expuestas en nuestra labor. La maestra Esther platicaba sobre los tocamientos, sobre el acoso que vivimos las mujeres, y esto sí es una realidad muy latente para muchas de nosotras que nos toca vivir en las calles. Como les mencionaba, para llegar a la cobertura de un evento tenemos que utilizar el transporte público y en este traslado al editor, al director del medio no le interesa si tú llegas con vida, si tú llegas en buenas condiciones, si tú tienes la manera de llegar a
Claudia, si te parece, continúo porque veo que el audio de la maestra se complicó, pero creo que puedo seguir en lo que ella se reinstala, porque estaba hablando de situaciones que son muy comunes, ¿no? Que decía, los editores, pues no siempre están claros de cómo llegas, ¿no? Tienes una cobertura a las 8 de la noche, a las 9 si es en espectáculos, bueno, pues la mayoría de los conciertos se realizan en las noches Vale, y efectivamente no hay estas condiciones, no hay pago de gasolina, no hay pago de traslados, de taxis, de coches, uno se tiene que mover por sus creo propios que ya estoy por medios. acá. No Perfecto, sé si ya estoy por acá. ¿Me escuchan? adelante. Sí, gracias, maestra Esther. Sí, bueno, no sé qué sucedió por ahí, creo que se desconectó por acá mi internet, pero sí les platicaba esta situación que han compartido. Y bien decía la maestra Esther, no es que por nuestra condición de mujer y de periodista nos veamos expuestas, esta es la realidad, creo que vivimos todas las mujeres, hemos sabido desde violaciones, feminicidios al interior del transporte público, pero también somos víctimas de este tipo de violencia, incluso si tenemos vehículo, incluso si vamos trasladándonos en nuestras unidades. Y pues como les estaba comentando un poquito antes de que se cortara el internet, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer, de CIMAC, en México, en 19 años que ellas llevan este registro, del 2002 al 2021, se han registrado 1,041 agresiones contra mujeres periodistas, además de 481 casos de violencia institucional y 19 feminicidios de periodistas. Este programa reveló que en 2020 ha sido el año más violento para las periodistas, con 270 atentados, entre los que se registraron campañas de desprestigio, bloqueos informativos, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otras agresiones que vulneran nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de informar y el derecho de la ciudadanía de un acceso a la libre información. Pues yo les platicaba un poco sobre las situaciones de violencia a las que yo he sido expuesta al realizar mi labor como periodista, y pues estas han sido, si no bien frecuentes, sí han mermado un poco mi seguridad y el sentirme cómoda al realizar esta labor. Cuando yo iniciaba mi carrera como periodista hace ya un poco más de 10 años, trabajaba para un medio regional de aquí de la zona del Valle de Toluca, el que se movía de manera digital y en redes sociales. En este medio empecé como redactora, me costó mucho irme ganando la confianza tanto de los editores como del dueño del periódico. Mi familia era muy jugador de 20. Y además, tomé la confianza y me fueron fuentes. Una de ellas fue la fuente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Y en ese tiempo, pues todavía era... ¿Sí me escuchan? Nancy, se ha estado cortando. Te recomiendo mejor quitar tu cámara y continuar con el audio. A lo mejor eso ayudaría más a que te escuchemos mejor. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Parece que sí. Sí, sí, ahí te escuchamos bien. Ok. Les comentaba entonces que pues en este primer trabajo en el que yo ingresé, pues entonces las publicaciones, las presentaciones de detenidos se hacían públicamente. Y pues yo era enviada a cubrir este tipo de noticias en ese tiempo. Entonces, pues después de varias publicaciones que realicé, me acuerdo de una muy, muy trascendente que se realizó en cuanto a la zona del sur de la entidad. Se había detenido una importante figura del crimen organizado, y pues yo publiqué mi nota, y como saben ahorita, pues la inmediatez desde entonces ya era lo más importante. En cuanto escribieras tu nota, se tenía que subir al portal de noticias. Yo publiqué mi nota alrededor de las 11, 12 del día, y más tarde, como unas 4 horas más tarde, me estaban llamando a mi número personal para decirme que dejara de escribir pendejadas y de que bajara esa noticia, porque pues me iban a encontrar, me iban a localizar, porque yo, pues, ¿quién me creía para estar escribiendo sobre
sobre el supuesto líder que habían detenido. En otra ocasión, para el mismo medio, ellos dieron mis datos personales, como mi dirección, mi nombre completo y cómo podrían localizarme. Nuevamente se permitió el acceso a mi número de teléfono. Entonces, en esta ocasión, pues mis datos personales quedaron del dominio público, y pues ahí me quedó claro que pues como periodistas no contamos con esa protección, y pues al ser mujer un poco más el miedo, ¿no? que se vive. En otra ocasión, cuando ya tenía un poquito más de años trabajando para los medios de comunicación, yo trabajaba para radio en el municipio de Valle de Bravo, y se hizo un evento deportivo muy importante en esta zona del sur de la entidad. Y pues ya llevábamos varias semanas trabajando para recopilar toda la información, hacer la cobertura de los eventos, y nos habían, para tener más facilidad y hacer más rápidas las publicaciones, nos habían hospedado en un hotel de la zona, un hotel muy importante. Ya llegó el último día de cobertura y pues cada quien se retiró a sus habitaciones. Yo pues en ese tiempo coordinaba el noticiero, entonces pues tenía que mandar agenda, tenía que realizar varias actividades. Cuando yo empezaban a forzar la puerta de mi habitación y querían empujarla, y yo me espanto y me acudo hacia la puerta, y me asomo por la mirilla, y era otro compañero de otro medio, y me decía, ándale, ábreme por favor, y yo, no, pues estoy trabajando. Él insistía que quería entrar a mi habitación, pero estaba ya comportándose de manera muy violenta, y pues yo me asusté, y lo que primero que hice fue llamar a los organizadores, y me habían comentado que pues no tenían a ninguna persona registrada de ese medio, y que no, pues no podían hacer nada, ¿no? Que si quería, pero podía presentar una denuncia, pero pues no conocían a ninguna persona de ningún medio que acudiera. Entonces, pues la situación no pasó de ahí, no trascendió. Y otra experiencia también con compañeros, como bien mencionaba la maestra Esther, es que también cuando cubría la nota roja, casi todos los compañeros de La Fuente eran hombres, y normalmente pues sí, yo también he vivido compañerismo con los compañeros que trabajan en este tipo de fuentes. En la mayoría de las ocasiones sí me he sentido protegida y acompañada por ellos, pero hay ciertos compañeros que todavía no entienden que somos sus colegas en la profesión, y pues nos ven todavía como, incluso no por denigrar la profesión, nos ven como nada más un asistente, alguien que está ahí nada más para detener la grabadora, o no nos ven como una colega. Al contrario, te molestan, te están mandando mensajes, te invitan a salir, y después de la insistencia, o cuando hemos dicho que no, y ya después de insistir, pues ya se convierte en acoso. O también por las mismas fuentes sufres lo que es el acoso, y a mí me tocó en una ocasión que cubría un accidente carretero donde hubo múltiples víctimas. Pues yo normalmente llegaba, me quedaba observando un poquito cómo estaba desenvolviéndose la cobertura, para no ser imprudente y primero no ensuciar la zona para las autoridades, y también para pues no causar un conflicto mayor, porque muchas veces cuando cubres nota roja, pues también hay presencia de familiares yo me encontraba cerca de unos policías federales, y uno me dijo, oye, ¿quieres las fotos, las del interior? Y pues yo trabajaba para un medio donde la foto, entre más sangrienta, más vende, ¿no? Y es lo que les comentaba, que falta un poquito de perspectiva en esta materia de derechos humanos. Le dije, sí, me puede compartir más imágenes, sería excelente, para que yo así pues cumpla con todos los requisitos que me piden para publicar mi información. El oficial me empezó a conducir hacia su vehículo, y ya estábamos en la puerta del vehículo, y estaba insistiendo a que yo me subiera a la unidad, mientras ya estaba otro policía, y era muy insistente, así de, es que súbete, es que para que las veas mejor, y yo, no, pues mándemelas por WhatsApp. No, es que no hay mucha señal. Y yo, bueno, si no, pues más tardecito, ya que nos en Toluca, ya me las puede mandar. No, es que súbete, y esa era su insistencia. Entonces un compañero fotógrafo, que afortunadamente se percató de esto, se acercó rápidamente hacia donde yo estaba y me dijo, oye, tenemos que retirarnos, ya salió otro evento, y ya, gracias, y afortunadamente pude salir bien librada de esa situación. Y pues
también vivimos lo que es la violencia, las agresiones, como lo que es parte de nuestra profesión, que ya se ha normalizado mucho porque son gajes del oficio o porque la sociedad se incomoda demasiado con la presencia de un reportero, ya sea porque estamos dando promoción negativa a lo que son a lo mejor sus establecimientos o la zona en la que viven. A mí en otra cobertura me tocó que en el cierre de comercio informal que se estaba realizando en el Mercado Juárez de aquí de la ciudad de Toluca, pues yo fui a entrevistar, a acumular perspectivas por parte pues de los comerciantes. En un momento de mi trabajo me empezó a chiflar un señor franelero, yo recuerdo que era, y me empezó a gritar que dejara de grabar, que dejara de estar molestando pues a los comerciantes, que yo no era reportera, que no me había identificado, yo traía mi credencial de prensa y siempre con eso me acercado a las personas a las que entrevisto. Empezó a incitar a la gente que yo no era periodista, que yo quería hasta incluso robarles. Yo tenía el celular en la mano y lo que hizo fue golpearme y casi sale volando mi celular, y cuando en ese momento empiezo a ver que la gente se empieza a aglomerar a mi alrededor, pues yo lo que hice fue salir corriendo porque pues yo no podía defenderme de unas personas enardecidas. Y esa misma experiencia la viví en Ocoyoacán, cuando estaba desenvolviéndose un intento de linchamiento. De repente ya la gente estaba muy alterada y yo pues tratando de sacar mi información, empecé a entrevistarlos, pero también siempre pues atendiendo todas las medidas de seguridad para no poner en peligro mi vida. Pero de plano ahí sí también otra comerciante me dijo, retírate de aquí o pues te vamos a empezar a golpear. Este tipo de acciones, si bien a lo mejor también las viven nuestros compañeros periodistas hombres, yo creo que en cuanto al ser mujer, son un poquito más violentas o son un poquito que nos vulneran un poco más, porque nosotras tenemos pues la desventaja de, si bien no puedes medir tu fuerza contra otro hombre para empezar, o no puedes, en el caso del acoso, no puedes tú diferenciar entre que una fuente está siendo amable contigo o de verdad puede vulnerar o te puede agredir de una manera que pues está imparable. También hablé hace unos momentos de la censura que viví, y pues en los medios en los que he trabajado normalmente siempre he tenido que defender mi trabajo, y creo que eso también lo estamos, pues lo hemos vivido todas al demostrar que nuestro trabajo es también valioso a la par de nuestros compañeros hombres, ya que, como les comentaba, no nos ven como colegas o nos ven que no tenemos pues a lo mejor esa perspectiva de la información, o como mencionaban mis compañeras hace un momento, pues a lo mejor porque vas iniciando, creen que todavía no tienes la experiencia para hacer ciertas coberturas de tendencia estatal. En una ocasión censurada, no se publicó, ahí sí creo que fue una cuestión de género. Yo atendiendo todos los principios que debemos de tener como periodistas, yo tuve un enfrentamiento muy fuerte con el director del medio en el que trabajaba, y él insistía en que yo le revelara mis fuentes para una nota de interés nacional en que estaba encaminada hacia la explosión de Tultepec, que ocurrió más o menos en el 2018, donde murieron varios compañeros bomberos y de protección civil. En esta ocasión, mi fuente es una persona con mucho conocimiento en el tema, pero me pidió que no expusiera su nombre porque pues corría en riesgo su vida y su integridad como funcionario, además de su trabajo. Yo esta situación le expuse al director del medio y me dijo que era una persona muy conflictiva, bueno, con groserías, y que yo no podía, nada más por sentirme muy chingona, yo no podía negarle el nombre de ninguna fuente, y que no me iba a publicar mi nota. Era una investigación en la que me tardé casi un mes en realizarla, y simplemente por mi condición de no tener más autoridad que él, pues se fue a la basura todo este trabajo. Creo que no somos invisibles las mujeres, y como bien ya mencionaron mis compañeras anteriormente, hemos ido ganando mucho terreno en esta profesión, que además de ser maravillosa,
nos ha dado muchas oportunidades, no solamente de participar en la historia, sino de también abrir un parteaguas para esta sociedad democrática en la que se supone estamos viviendo. Yo creo que las mujeres estamos rompiendo las barreras del machismo y de todos esos abismos que existían anteriormente para que una mujer pudiera ingresar incluso a una conferencia de prensa y efectivamente no ser nada más vista desde la parte del acoso o de, ya llegó una compañerita, a ver, vamos a ver qué sacamos de ella, ¿no? Creo que hoy las mujeres periodistas estamos abriendo más terreno. También existen la rivalidad entre nosotras mismas, pero esa se está mermando y se está convirtiendo en más unión, en una situación más de solidaridad. Y yo estoy viendo más en el campo de batalla a las mujeres fotógrafas, camarógrafas, aquí en un par de años a la fecha, en todo lo que es la zona del Valle de Toluca, yo estoy notando más presencia de mujeres en lo que es detrás de una cámara, cargando las cámaras que son muy pesadas para las coberturas, a mujeres cubriendo los hechos históricos que nos están dando a nuestra profesión una igualdad y más espacios para nosotras. También creo que la falta de la dirigencia de la mujer en los medios de comunicación ha aportado a que se viva en esta realidad, no solamente para nosotras como periodistas, sino lo que les comentaba al principio, de tener coberturas un poco más sensibles a temas de que violentan la integridad de la mujer en general y sobre todo para los temas de feminicidios y los temas de violencia contra la mujer que hacemos públicos, pero le está faltando esa perspectiva de género. Y creo que esta parte de que las mujeres estén liderando los medios de comunicación o estén liderando las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, ayudan a reforzar este trabajo y ayudan a generar condiciones más óptimas tanto para nosotras las periodistas como para aquellas personas que confían en nuestra palabra y que ayudan a vislumbrar la situación que están viviendo. Creo que ya no estamos nada más peleando por ser el primer medio en el que exponga la información, sino también estamos peleando para que esta información sea de calidad y que tomemos la investigación periodística y que se logre con un mejor tratamiento, que ya no nada más sea publicar por publicar, porque también es importante y es urgente que los periodistas y las periodistas nos profesionalicemos más en esta labor y logremos medios de comunicación más profesionales y más enfocados a lo que es informar puntualmente y correctamente a la sociedad civil. Hemos avanzado, me queda muy claro, estamos derrocando no solo las vallas, todos los obstáculos que se nos han planteado como mujeres y en general como periodistas, y estamos buscando más espacios, y yo también concuerdo mucho con la maestra Esther, estamos dando más espacios para todas las mujeres en los que podemos desempeñarnos, y creo que es una oportunidad para que nosotras mismas utilicemos todas esas herramientas por las que ya han luchado otras mujeres en el pasado, que salgamos a las calles y que hagamos un trabajo espléndido y que también demostremos que esta profesión, que esta confianza que da la sociedad de nosotras es bien pagada al entregarle material y entregarles una información de calidad. Esa sería todo por mi parte y les agradezco mucho que nos acompañen en esta plática. Muchas gracias, Nancy. Agradecemos que nos compartas tu perspectiva y sobre todo tus situaciones a donde te has sentido como más vulnerable siendo mujer. Para continuar con el conversatorio, toca el turno de ceder la palabra a los asistentes con la sesión de preguntas y respuestas a nuestras ponentes. Pueden, por favor, solicitar su intervención, ya sea para hacer alguna pregunta o acotación a nuestras invitadas en los comentarios de la transmisión para quienes nos acompañan en vivo a través de Facebook, para que les demos lectura. Ya hay una pregunta, dice, ¿qué opinan sobre la eliminación de los presupuestos a los programas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que han sido amenazados? ¿Vamos en el orden o podemos contestar? La que guste, por favor. Sí,
Pues yo considero que es parte justamente de los errores que se han cometido durante esta administración en aras de mantener una política de austeridad y de ahorrar recursos, pues han aplicado tijera pareja, diría, ¿no? Diría yo, y justamente desaparecieron estos recursos que eran para la Fiscalía Especial para los delitos relacionados con el ejercicio del periodismo. De por sí eran pocos los casos que se denunciaban. De por sí eran pocos los casos, muy bajas las tasas en las que se determinaba que efectivamente las agresiones a los periodistas eran vinculadas justamente con su ejercicio del periodismo, porque la mayoría de veces las autoridades judiciales las vinculan con problemas de pareja, con ajustes de cuentas, con otros temas que no tienen nada que ver con el ejercicio del periodismo, salvo muy pocos casos, ¿no? Yo creo que el caso del asesinato de Miroslava de la Jornada fue uno de los pocos que efectivamente se investigaron bajo estos términos, ¿no? Que su vida fue cortada justamente por el tema del ejercicio periodístico. Pero creo que de los actos erráticos que ha tenido este gobierno ha sido justamente eso, recortar en aras de la austeridad, en la que se ha llevado, bueno, pues guarderías, se ha llevado el tema de los medicamentos que no hay para las personas con cáncer, o sea, ha arrasado con programas que sí venían funcionando, el hecho de que pudiera existir un refugio en el que los periodistas podían permanecer cuando veían que su vida estaba en peligro, estaba en riesgo, y bueno, pues no tener todos estos mecanismos de protección y de defensa que de por sí ya eran insuficientes, que de por sí ya adolecían de mecanismos eficientes, pues ahora no contarlos creo que ha sido todavía muy, muy negativo, y bueno, pues esto refleja cómo en muchos aspectos de nuestra vida política, social y económica, el país sí está caminando para atrás. Claro, también, perdón, maestra Matilde. Yo considero que efectivamente, como bien lo dice la maestra, Esther, no hay esa inquietud por querer apoyar esta situación de los periodistas. Al contrario, él ya en este régimen en anteriores, bueno, pues había otro tipo de prestaciones para los periodistas, como era el caso de los viáticos, el hecho de poder utilizar el mismo avión, el mismo transporte para hacer algunas coberturas en el interior de la República. Y bueno, ahora no es el interés ese. ¿Por qué? Porque el interés es muy propio, el interés es de yo soy el medio de comunicación, yo transmito, yo digo, yo informo. Entonces todo lo demás ya queda pues explícitamente fuera. Bueno, me está llegando una pregunta para mí. ¿Cuáles han sido los aspectos más fuertes de cubrir la nota roja que me han tocado pasar? Primero, muchas gracias Ángel Muñoz por tu pregunta y por estar aquí acompañándonos en esta mesa. Los aspectos más fuertes que me han tocado cubrir de la nota roja es principalmente la muerte de las personas y las muertes violentas. No es fácil enfrentar estas situaciones y como mencionábamos hace un momento, son coberturas que haces muy tarde, son coberturas que realizas por la madrugada, pues en la oscuridad o en lugares muy, muy alejados de lo que podríamos llamar seguro. Y las muertes violentas pues han marcado mucho esta parte de mi labor como periodista, pero yo nunca he querido vivirlas como una parte de nada más dejarlas como un hecho que me tocó cubrir, sino siempre he tratado de indagar un poco más y tratar de ayudar a los familiares de las víctimas en esta búsqueda de la justicia. Yo no soy pues un juez o un abogado que les pueda dar a lo mejor la parte legal. Como periodista me ha gustado siempre dar este acompañamiento a las personas que sufren una situación de violencia y por lo menos vislumbrar y darles en una página del periódico voz. Y eso creo que es una de las partes más importantes de nuestra labor.
me ha tocado mucho cubrir las muertes de las mujeres y la violencia y las situaciones de discriminación que hemos vivido, incluso, pues, como ya les comenté hace un momento, ser víctima y parte de estas cifras de discriminación, tanto en lo laboral como en lo profesional y como mujer. Y hasta dónde están preparadas las personas de los medios para una cobertura con perspectiva de género y de trato igualitario. La Comisión de Derechos Humanos de aquí del Estado de México, la CODEM, ha preparado diferentes actividades para capacitar a los periodistas para realizar este tipo de coberturas en cuestión de lo que es una cobertura enfocada con derechos humanos. También la CNDH ha trabajado para esto y muchos medios o muchos trabajadores de los medios de la comunicación pues han ido profesionalizando en esta materia. Yo lo he notado en el cambio de muchos paradigmas que hemos realizado y sobre todo pues sí en la fuente de la nota roja, que es la que a lo mejor más vulnera esta parte de los derechos humanos de las personas, se ha ido un poquito mediando la parte de cómo publicar una nota sin que vulnere los derechos de una persona y sobre todo que no exponga su integridad. Entonces creo que sí falta un camino por recorrer porque no son todos los medios los que están realizando este tipo de acciones, pero ya se está empezando a realizar y creo que se está manejando de poco a poco, pero asertivamente. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles creen que sean los mayores retos a los que se enfrenta el periodista y su participación por parte de la sociedad derivada a los comentarios en las conferencias mañaneras y la crítica en redes sociales? Pues yo creo que el reto principal que enfrenta ahora y siempre el periodismo es la credibilidad, es nuestro principal valor, es nuestra principal fuerza, la credibilidad y el hecho de que las mañaneras se estén utilizando justamente para debilitar ese valor, pues es negativo porque lo que se ha hecho en este ejercicio de libertad de expresión en la que todos los días se fija agenda informativa para todos los medios, incluso con sesgo propagandístico, pues lo que se está haciendo es generar una división, ¿no? Entre los periodistas convencionales y los periodistas digitales, muchos de esos periodistas que antes no se conocían y que ahora ya tienen voz en la mañanera, pero creo que la inclusión cabe en todos lados. Lo que no cabe justamente es el divisionismo que se ha generado, es el hecho de que el propio presidente denoste y denigre a varios medios, que sea insistente. Eso ha hecho que la propia sociedad también pues se sume a esa crítica y cuestione su política editorial cuando sabemos que pues todos los gobiernos anteriores recientes, hablo de los gobiernos anteriores recientes, pues habían sido sometidos a la crítica, habían sido sometidos a la burla también, habían sido sometidos a que se ventilaran sus temas de corrupción, es decir, a lo mejor sí ha habido más crítica, como lo dijo el propio presidente, lo estaban criticando más que a Madero, ¿no? Y bueno, considerando que Madero fue uno de los presidentes hacia quien más crítica hubo en su momento, pero creo que es muy justificado. Él está todos los días, está siendo sometido a la opinión pública, entonces por lo tanto es muy justificable que por lo tanto sea más criticado. En ese sentido creo que es el reto es seguir luchando por la libertad de expresión, es seguir luchando contra esa corriente que ahorita es muy fuerte porque se está dividiendo a los medios y se está señalando a medios de comunicación lo que antes no ocurría desde el ejercicio del poder del gobierno
federal y obviamente la percepción negativa hacia esos medios pues está permeando, ¿no? Está permeando sobre todo también porque, como dicen, existen las redes sociales y las redes sociales son un medio de comunicación en el que las fake news también prevalecen, también existen, también están ahí presentes y no toda la población sabe cómo identificar esas noticias falsas, no toda la población sabe cómo filtrarla y es muy fácil que la información se tergiverse, se malinforme y hayan mensajes mendaz que no siempre abonan para el desarrollo, para el progreso, para la creatividad, para el ejercicio del periodismo libre, para la crítica constructiva y para todo el trabajo que necesita este país para seguir adelante. Paola Reyes nos comenta, creo que la importancia de la paridad en la legislación es que haya una perspectiva femenina precisamente en las leyes. Como ejemplo, la iniciativa que hay en la Cámara de Diputados de erradicar el impuesto rosa, que es el impuesto que se le da a los productos de higiene femenina, quizás esto no lo vean así los hombres. Y tenemos otra pregunta de Estefanía. ¿Creen que el machismo ha sido la causa de la violencia de género hacia las periodistas? Yo considero que en este sentido el machismo fue efectivamente quien pudo haber sido el inicio. La violencia actualmente contra las compañeras reporteras, contra las compañeras periodistas, puede también que sea por la fuente. ¿Por qué digo por la fuente? Es decir, nosotros como mujeres si vamos y nos asignan la fuente del narcotráfico, la fuente de delincuencia, etcétera. Bueno, nosotros ahí tenemos precisamente ese factor en el cual el crimen organizado puede ser que esté al tanto o que esté viendo qué es lo que se publica, qué es lo que se dice, qué es lo que en ese momento se puede dar a conocer. Y bueno, ellos también pues si ustedes se dan cuenta, todas esas organizaciones pues son vigiladas, son controladas, están por ellos mismos están organizados, tienen hasta mejores cuestiones de comunicación que los externos y bueno, ellos en ese género, en esa situación, puede ser que también marque una parte de tabú para precisamente violentar a las mujeres periodistas. Ok, ahora tenemos 3 preguntas de Paola Reyes, una es para cada una de nuestras ponentes. Primero leeré la de Nancy. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la aportación de las mujeres en los medios de comunicación? Muchas gracias para todos los que están participando. Desde mi perspectiva, pues creo que las mujeres estamos, como lo decía en mi ponencia, estamos abriendo el camino para una sociedad más democrática. No podemos hablar de democracia si no hay participación. Y al abrir los medios de comunicación y las mujeres abrirnos estos caminos para lo que es el escribir en un medio de comunicación, el aparecer en una pantalla, no nada más para continuar con estereotipos en los que algunas se les ha encajonado, creo que estamos rompiendo las barreras de estos estereotipos que se nos han asignado. Creo que la mujer también da una perspectiva más sensibilizadora de los hechos que ocurren y pues como ya lo comentábamos hace un momento, también somos personas que trabajamos y que nos ha costado demasiado el lograr ciertos espacios. Entonces, al tener esto, creo que le damos también más voz a la sociedad y tenemos la oportunidad de trabajar continuamente en lo que es la información para hacerla un poquito más sensible y que no sea nada más una aportación de dejarlo en una nota, ¿no? Abrimos caminos para informar más ampliamente a la sociedad y participar más en asuntos que solamente estaban dirigidos a lo que son los hombres. Gracias, Nancy. Esta pregunta es para la maestra Esther. ¿Por qué crees que hayan tan pocas mujeres en los medios y en las aulas hay mayoría femenina?
Sí, el 28% solamente de la presencia femenina en los medios y particularmente en el periodismo. Yo creo que tiene que ver con factores, con cuestiones multifactoriales. Tiene que ver con el hecho de que todavía hay mujeres que estudian únicamente para darle el gusto a la familia, ¿no? O sea, que obtienen un título y que queda pegado en la pared, para colgarse en la pared. Tiene que ver también con que a veces las mujeres también le dan prioridad a lo que es la familia y más si tienen hijos. Entonces, todavía esos factores siguen prevaleciendo. Yo por ejemplo, en mi caso particular, cuando empecé a viajar, porque empecé a cubrir la fuente de turismo, una vez uno de mis hermanos cuestionó a mi marido y le dijo, pero ¿por qué la dejas viajar? ¿La vas a dejar viajar? ¿Cómo sabes que va a estar haciendo? Y le dijo, ¿por qué la tienes trabajando? O sea, cuestionándolo. Claro, por supuesto, con una perspectiva y muy machista. En mi familia el machismo prevalecía, pero la respuesta de mi esposo, de mi pareja fue, pues la dejo trabajar porque tus papás invirtieron en su educación y creo que lo peor que le podría pasar a tus papás es que tu hermana se quede en su casa y que no ejerza el periodismo, que es lo que le gusta. Y yo tengo que confiar, fue su respuesta. Creo que todavía en muchas familias los maridos no confían en las mujeres. Por supuesto, el periodismo, no hay hora de entrada, no hay hora de salida, no hay días de descanso, los días familiares pueden tener que sacrificarse por una cobertura, porque no sabes cuándo va a suceder un accidente, no puedes predecir una noticia. Entonces, en el periodismo tienes que estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso pocas veces las familias lo entienden, pocas veces las parejas lo entienden, y en muchos casos las mujeres no están dispuestas a cumplir con ese ejercicio que representa el periodismo. Como dicen, es muy envidioso, ¿no? Te quiere todo el tiempo, te absorbe todo el tiempo y no todas las mujeres están en esa capacidad ni en esa disposición también de trabajar. Entonces creo que esas son algunas de las causas. Por supuesto, creo que también tiene que ver con el hecho de que en las redacciones todavía la mayoría de los editores, los jefes de información, los directores generales son mujeres, pero creo que vamos avanzando y cuando mencionaba yo las mujeres, mis colegas, creo que vamos avanzando bien, vamos ganando espacios de manera consistente, de manera paulatina. Y creo que somos las mujeres las que vamos a ir marcando la diferencia y a decir, pues no necesito que me des el 50% de participación en este espacio. Si puedo ser el 80% o si puedo ganar el 90% o si puedo ganar el 100%, lo voy a ganar porque eso es lo que quiero, porque lo que estoy demostrando es que puedo ejercer las mismas funciones independientemente de mi sexo. Gracias, maestra. Y la siguiente es para la maestra Matilde. ¿Por qué piensas que hay tan pocas voces femeninas en los noticieros radiofónicos? Bueno, ya no hay tan pocas. Anteriormente sí había contadas mujeres en lo que es el área informativa. Ajá. Ahora ya hay mucho más mujeres en la comunicación informativa, en los rangos periodísticos. Ya hay más voces femeninas. Simplemente si nosotros sintonizamos, por ejemplo, Fórmula, ahí vamos a encontrar varias voces femeninas dentro del ámbito informativo. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente como mujeres hemos ido avanzando. El hecho de haber empezado con una mujer en una radiodifusora musical, por ejemplo, estamos hablando de Charo Fernández como una de las iniciadoras de las voces femeninas en radio. Bueno, después posteriormente ya se vienen otras voces, como ustedes bien, y lo mencionaba la maestra Esther, Carmen Aristegui también viene de radio. Ajá. Entonces, poco a poco se ha ido incorporando la voz femenina, la voz de la mujer en lo que son los informativos. Se ha ido avanzando, no es que seamos menos, no, ya hay más mujeres, voces femeninas en radio, y sobre todo pues
en los informativos, también en las cuestiones musicales también encontramos voces femeninas, pero sí hay una gran diferencia, se ha avanzado en ese sentido y qué bueno por nosotras las mujeres. Muchas gracias, maestra. Humberto Mondragón nos menciona algo que nadie ha comentado, es que el machismo viene desde el hogar, desde la misma mamá, la madre de la familia. Sí, bueno, si me permiten participar en esta, creo que estamos hablando de diferentes tipos de generaciones y a la par estamos hablando de que esta sociedad está evolucionando no solamente por parte de las mujeres, es una evolución que se está viendo genérica, hombres y mujeres estamos avanzando hasta ese cambio de perspectiva, de realidad en el que estamos creciendo. Si bien es cierto que hace algunos años todavía la mujer ejercía este machismo, actualmente por lo menos yo me siento afortunada de contar con una madre que me ha apoyado en todos los sueños y en todos los trabajos en los que me he desempeñado. Gran parte de los sueños que he alcanzado ha sido gracias al impulso que me han dado las mujeres que me rodean, mi madre, mi hermana y todas las compañeras con las que he trabajado, que también son compañeras que han roto sus propios paradigmas y que han vivido situaciones que si bien han tenido que brincar ese machismo al que se han enfrentado, se han visto respaldadas, nos hemos visto respaldadas por mujeres. Quizás hace algunos años teníamos una educación matriarcal de casa, pero ahora creo que sí han cambiado mucho la perspectiva y yo no veo en la actualidad que una madre detenga los sueños de su hija, al contrario los impulsa y los fomenta, impulsa a seguir esos sueños, impulsa a alcanzarlos. Sí, y yo coincido también en que el machismo en casa permea, por supuesto, en todos los ámbitos. Vamos a una fiesta y se refleja, o vamos a una reunión, o en el ámbito laboral. Eso, por supuesto que se refleja el machismo y eso, por eso es que hablamos de la importancia de los medios, de que conozcan sobre temas de equidad, que conozcan sobre el lenguaje incluyente, etcétera, ¿no? Yo puedo decir, yo vengo de una familia con machismo muy acendrado. Fuimos 4 hombres y 4 mujeres con las mismas oportunidades. Y cuando mi hermana iba a estudiar la secundaria, mi papá cuestionó a mi mamá y le dijo, ¿por qué la vas a inscribir? Si mejor ya ¿por qué la vas a inscribir a la escuela? Mejor ya métela de criada, de esa manera despectiva. Y antes de fallecer, él me dijo que se sentía muy orgulloso de sus 4 hijas, de las 4 hijas estudiamos y que se sentía muy orgullosa de su periodista, refiriéndose a mí, de su odontóloga y 2 profesoras. Ninguno de los hijos estudió y sin embargo tuvimos las mismas oportunidades y él dijo, me siento orgulloso, muy orgulloso de ustedes porque yo pensé que ustedes iban a ser criadas. ¿Por qué? Porque se refería así a las mujeres domésticas, porque sus hermanas y mi mamá también se dedicaron al trabajo doméstico antes de casarse, antes de depender de sus esposos, después se dedicaron al hogar. Mi mamá siempre buscó trabajos alternativos que hacer en casa mientras estaba cuidando a los 8 hijos y aún así siempre nos dio las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, pero si por mi papá hubiera sido, por supuesto que nosotros no hubiéramos tenido carrera profesional. A nosotros nos visualizaba así, casadas con un marido que nos pudiera mantener, a quien estirarle la mano para que nos diera el dinero que necesitáramos. Esa era la visualización de mi padre porque eran los tiempos en los que se criaron esas generaciones. Por supuesto, ahorita se van cambiando las condiciones, pero no es fácil. Todavía hay muchos directores, todavía hay muchos ejecutivos en los medios de comunicación y en las propias fuentes en las que nos desempeñamos con estas ideas de machismo, ¿no? Con estas ideas en las que todavía ven mal que una mujer ejerza un puesto de poder, ejerza su propia libertad, ejerza muchos de los derechos que antes estaban negados para las mujeres. Bueno, tenemos una pregunta de Ángel Muñoz Guzmán. Dice, es fundamental generar estos foros con la visión y la experiencia de las mujeres. ¿Podrían generar la base para un grupo o asociación de mujeres periodistas de nuestra FES y la UNAM? Y finalmente, para que contesten todas, ¿qué opinan de estudiar y ejercer esta profesión?
Yo opino que no pude elegir una mejor profesión. Estoy enamorada del periodismo, de la comunicación, estoy enamorada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de donde egresé, y creo que al dar clases en esta facultad devuelvo un poquito de lo que obtuve. Eh, por supuesto que es lo mejor, soy consultora de comunicación y soy profesora, pero lo que mejor y lo que más me apasiona es el ejercicio del periodismo, porque el periodismo es talacha, el periodismo es estar en las calles, el periodismo es escuchar a la gente. Dicen que Dios nos dio justamente dos oídos y una boca. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar más y tenemos que hablar menos. Entonces, el acto en el que uno va a entrevistar a las personas, a conocer sus vivencias, a conocer sus situaciones, sus problemas, sus ilusiones, sus sueños, es ese acto en el que uno tiene que escuchar, que tiene que ser más receptivo para poder transformarse en esos oídos, en esos ojos que la mayoría de la gente no puede tener de manera directa. Uno como periodista tiene la capacidad de estar en muchísimos sitios y de platicar con mucha gente y de ser, pues, de alguna manera los intérpretes de todas esas voces, de todas esas personas, de todas esas historias. Somos personas trabajando para personas con personas. Entonces, eso es lo más rico, es lo más divino, y creo que es lo más gratificante de ejercer el periodismo. Por supuesto que efectivamente podemos organizar, según lo que comenta Ángel Muñoz, por supuesto que sí podemos organizar una asociación de mujeres periodistas, al igual también una asociación de periodistas en general, o una asociación nada más de periodistas varones. Claro que sí se puede organizar, es cuestión de que independientemente, porque ya esto sería de una forma independiente, nosotros lo organizáramos para asentar las bases sobre la protección, sobre todo a nosotros que ejercemos el periodismo. Bien por esa situación que maneja Ángel Muñoz, que bien se puede organizar, por supuesto que sí se puede hacer esa asociación. Y bueno, en cuanto ¿qué opino de estudiar y ejercer la profesión? Bueno, hay que prepararnos, definitivamente hay que prepararnos como mujeres o como hombres. Tenemos que prepararnos en esta profesión que ahora estamos realizando, como cualquiera otra que está realizando algún otro estudiante. Hay que prepararnos, hay que hacer carrera, hay que estar al margen de ahora sí que las carreras no te van a ofrecer una calidad de vida mejor, pero sí dada la situación, pues sí te va a dar un camino hacia lo que tú puedes emprender más adelante. Ejercer la profesión es una situación bastante crítica. No, por ejemplo, en mi caso, los horarios en los que yo estuve fueron bastante difíciles, y bueno, quienes ahora realizan prácticas profesionales, pues es lógico que no les van a dar el turno más esencial o el turno mejor de día, sino que efectivamente les van a dar el turno de madrugada, el turno de la noche. Vete a cubrir, como bien lo decía Nancy, vete a cubrir la Fuente Roja, vete a cubrir accidentes, vete a cubrir carreteras. No es fácil, pero aún sin embargo, si nosotros nos dedicamos y estudiamos la profesión es porque nos gusta, por eso la elegimos, y por eso pues en un momento dado la vamos a ejercer. Entonces, ¿cómo la vamos a ejercer? Pues de la mejor manera, en el mejor sentido, en ser los profesionales y llevar la ética profesional sobre todo. Bueno, agradecemos sus participaciones. Sigues tú, Nancy, ¿verdad? Perdón. Sí, perdón. Nada más para concluir y para responderle a Ángel Muñoz. Claro que sí, nos hacen falta muchos espacios, como comentaban mis compañeras también, para protegernos entre periodistas. Si bien sí es una profesión muy competida, es una profesión llena de personas con excelentes trabajos, excelente manera de desempeñarla, sí falta mucho la organización de nosotros mismos para proteger nuestros derechos y para seguir desempeñando esta profesión de una manera más óptima, ya que faltan muchos recursos, tanto económicos como sociales, para garantizar el ejercicio del periodismo digno en lo que es nuestro país. Ya sabemos de sobra que México es uno de los países más peligrosos para desempeñar esta profesión, y creo que falta mucho la organización de los periodistas en el campo, en los medios de comunicación, para garantizar un periodismo digno y un periodismo libre. Y pues yo también
Creo que haber estudiado en la FES Aragón es una de las experiencias más bonitas que me han ocurrido en mi vida. Yo desde muy chiquita siempre quise ser periodista, siempre quise escribir, siempre quise trabajar para un medio de comunicación, siempre quise entrevistar a una persona, y en el haber estudiado en la FES Aragón me llenó de muchas experiencias, me llenó de mucho, sobre todo de los valores que nos han inculcado, que me inculcaron los profesores con los que compartí el aula, y valores que pienso yo que en este momento de mi trayectoria los estoy aplicando, y estoy realizando un trabajo digno, y atendiendo pues a todos los principios que debemos de seguir como periodistas. Sí, es una profesión muy difícil, muy peligrosa, requiere de mucho tiempo, de verdad no hay horarios. Puedes empezar a trabajar desde la madrugada, continuar todo el día, salir muy tarde, pero cuando te apasiona, cuando te llena de mucha satisfacción, porque le estás dando voz a la gente, le estás acercando un micrófono, le estás abriendo muchos canales a las personas para comunicarse con sus gobernantes, para comunicarse con situaciones que los están incomodando y vislumbrarlas. Creo que esa es la más grande satisfacción que tenemos los periodistas, y siempre que la ejerzas con dignidad, que la ejerzas con ética, creo que vale la pena realizarla. Muchas gracias, Nancy. Antes de dar por terminada nuestro conversatorio, ¿les gustaría agregar algo más? Pues a mí nada más, a mí nada más darles las gracias a la facultad por haber organizado, a la Jefatura de Comunicación y Periodismo, por haber organizado este conversatorio en este día tan importante en el que, bueno, pues acaba de pasar el 8 de marzo, y es relevante que se organicen este tipo de encuentros con mujeres en los que podamos expresarnos de manera libre. Eso es importante, y ahorita lo vemos como algo normal, ¿verdad? Pero hace muchos años eso no podría ser posible. Ahora, como una de las personas de la audiencia dijo, ya hay más mujeres en las aulas gracias a eso, gracias a que hubo luchadoras, a que hubo mujeres que estuvieron insistiendo porque la mujer pudiera ser educada también. Entonces creo que tenemos mucho que agradecer a esas generaciones que nos precedieron y que lucharon para que nosotros pudiéramos ejercer esos derechos. Ahora hay que hacerlo de manera responsable, ejercer el voto de manera responsable. Creo que podemos hacer un cambio en las próximas elecciones que vienen. Las mujeres somos mayoría en el padrón, entonces creo que nuestro voto puede ser decisivo para un cambio en el país, y en ese sentido pues yo las conmino y los conmino a todos a que sigamos trabajando desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio de participación, a seguir trabajando de manera ética, de manera responsable, de manera consciente hacia la transformación de este país, para que sea un país más competitivo, para que sea un país más justo, más equilibrado, en el que podamos salir sin miedo, en el que podamos ejercer el periodismo sin miedo, sin miedo a las represalias, o sin miedo incluso a que nuestra integridad física se vea en riesgo o mermada. Los invito y los conmino a seguir trabajando en la construcción de este país y por unas mejores generaciones. Gracias. Pues yo también quiero agradecerle a todas las autoridades de la escuela. Gracias por la oportunidad que nos brindaron para estar con mujeres valiosas también, con mis compañeras también, en el caso de la maestra Esther, en el caso de las periodistas, en el caso de la alumna. La verdad que mis agradecimientos infinitos por haber participado con ustedes, y bueno, no nos deja más que seguir luchando como esta profesión que tenemos, seguir luchando como nos externamos en los medios, sobre todo seguir respetándonos, en el momento que nosotros marquemos una línea, esa línea no debe de ser rebasada. Esa línea nosotros damos pie a que se brinque o a que no se brinque.
Yo creo que debemos empezar por nosotras mismas, a respetarnos, a que se nos haga respetar. Y bueno, en cuanto a alguna violencia, en cuanto a algún abuso, pues hay que seguirlo reportando. Sabemos que las autoridades, no de ahora, sino las de siempre también, en este tipo de casos, pues no, es muy tardado hacer un trámite, es muy tardado hacer una denuncia. Darle seguimiento, pues sabemos que va a tardar, que se va a quedar en una carpeta, que se va a quedar en un folio y no va a pasar de ahí. Pero sí es importante que, bueno, nosotros como mujeres vamos a seguir luchando, vamos a seguir respetándonos, vamos a seguir cuidándonos entre nosotras. Y a los hombres, pues, ¿qué decirles? También hay hombres que participaron y muy activos en esta plática, en este conversatorio, y que, bueno, también se les agradece su participación. Me emociona que hagan también. Y bueno, ellos, sobre todo, marcarles algo. Si ellos nos respetan, nosotros también creo que vamos a respetar. No vamos a ser sumisas, no, por supuesto que no. Pero sí vamos a ejercer que ellos no se brinquen esa línea, que al igual que nosotros vamos a respetar, también ellos nos deben respetar. Eso es lo que yo les puedo decir. Muchísimas gracias. Tuve un pequeño percance ahí con el internet al principio, pero bueno, esto nos da la enseñanza y hemos marcado un poquito de lo mucho que podemos abordar en una gran trayectoria. Bueno, agradecemos la participación de nuestras ponentes, sin duda una gran oportunidad de charlar con ustedes y aprender de sus experiencias. También quisiera agradecer al jefe de carrera, Edgar Lara, y al secretario técnico, Leonardo Velasco, por el apoyo para realizar este conversatorio. Mil gracias a quienes nos acompañaron de la transmisión de Facebook Live por sus comentarios y sus preguntas. Yo soy Claudia Molina, estudiante de la licenciatura. Un gusto estar aquí, que pasen una buena tarde y los invitamos a que se sigan cuidando. Hasta luego. Buenas tardes, terminamos transmisión y grabación. Gracias.